¿Alguna vez has sentido dolor al apoyar el talón en el suelo? Un dolor intenso y punzante, como si pisaras una pequeña piedra o un clavo. Pues si su respuesta fue afirmativa, déjeme informarle que pudiera usted padecer de espolones, o también conocidos como exostosis calcánea. De este molesto padecimiento estaremos conversando hoy en Saludarte. Pasaba mucho tiempo de pie y me dolía o era incómodo a la hora también de caminar porque ejercitaba deporte, lo que era pesa, corría mucho y entonces fue que acudí al médico. Doctor, ¿qué es el espolón calcáneo? El espolón calcáneo es una talalgia o un dolor en la zona del talón. Este ocurre por una exostosis o un osteofito, es una salida del hueso de su normal posición y entonces este adopta una forma de espina o de gancho en esa porción que se relaciona con la fascia plantar y los músculos flexores cortos de los dedos del pie. Esto provoca irritación del nervio y de la membrana que no se relaciona con traumatismo alguno. ¿Cómo describes el dolor que produce el espolón calcáneo? El dolor es como un pinchazo, es como algo que estuviesen punzando, apretando con un objeto punzante sin parar. No solamente sentir el pinchazo, sino cada vez que caminas sientes el pinchazo, pero ya cuando tienes mucho tiempo de pie, ejercitando, haciendo ejercicio o algo, es constante. ¿Te generó incapacidad para la marcha este dolor? Sí, a ver, a veces no, a veces uno trata de aguantar el dolor, pero ya cuando va incrementando ese dolor se hace incómodo. Y a la hora de caminar ya hay un momento en que uno necesita descansarlo porque el tiempo de pie también es algo complicado cuando va aumentando. El dolor es un dolor que no es incapacitante completamente, que ocurre en diferentes horas del día. En sus primeros estadios es leve. Cuando el paciente se dispone a caminar puede doler, o después de largos periodos de tiempo caminando, puede ser en la mañana o puede ser nocturno, o sea, vespertino. Cuando el paciente apoya el pie empieza el dolor al principio leve y después que avanza la enfermedad puede ser más doloroso. Se siente una inflamación, una hinchazón en la zona que puede impedir la marcha al apoyar. Mejora con los cambios de posición en el pie. Los zapatos planos son insoportables, zapatos de suela dura, de madera, de cuero. El paciente refiere que cada vez que hace periodos largos de caminata le duele el pie y tiene que parar y no puede caminar. La fascia plantar, el tejido que une el talón con los dedos de los pies, o sea, el espolón, debe ser tratado con prontitud para de esta forma evitar efectos muy limitantes que se pueden presentar en el paciente. Ya pasarle una semana y el dolor lo que hacía era aumentar en vez de disminuir, decidí acudir al especialista y entonces me mandaron alrededor de una fisioterapia con magneto alrededor de una semana más o menos y usar lo que era un tacón más o menos como de 3 centímetros blando y ya alrededor de las 2 semanas o 3 semanas realizamos una infiltración para con eso entonces ir sintiendo alivio. ¿Qué causa el espolón calcáneo y quiénes tienen mayor riesgo de padecerlo? El espolón se tiene una teoría que ocurre por pequeños microtraumatismos en la zona al caminar. Los pacientes con un apoyo fuerte, como son los pacientes con sobrepeso, los militares, por el uso de sus calzados duros, las altas horas de pie o caminando, atletas de ejercicios como la gimnasia, que saltan y que tienen caídas estrepitosas y sin zapatos. El pie plano o el pie de forma cava, que es cuando el arco longitudinal es mayor, tienen mayor tendencia a desarrollar espolones calcáneos. También los pacientes que tienen tendencia a la exostosis, como son la espondilitis anquilosante, que es una enfermedad donde se fusionan las vértebras en la columna, tienen tendencia a esto. Los pacientes con diabetes mellitus, pacientes con hábitos tabáquicos como fumar, tienen tendencia a desarrollarlo y es más frecuente en hombres que en el sexo femenino, después de los 49 años de edad. ¿Es lo mismo la fascitis plantar que el espolón calcáneo? La fascitis plantar y el espolón calcáneo, entre dos enfermedades más, que es la periostitis del calcáneo y la enfermedad de Sever,
son talalgias, pertenecen a ese gran grupo, pero se diferencian muy bien. La fascitis plantar es una membrana que recubre la bóveda plantar del pie y mantiene que estas estructuras estén tensas. Generalmente duele por estrés, por inflamación en esa zona, por caminatas mantenidas, esfuerzos físicos, o un pie cabo o un pie plano, uso de un calzado inadecuado, por usarlo por mucho tiempo, por estimulación mecánica, por hacer demasiados ejercicios o caer sobre el pie de forma estrepitosa. Esta fascia se irrita y no tiene por qué estar el espolón calcáneo. Ellas están íntimamente relacionadas. El espolón calcáneo, por otro lado, es una exostosis, que es un cambio en la forma del calcáneo, o sea, una salida de un pedazo de hueso, por llamarlo así, o un osteofito, que se puede poner en contacto con la fascia, con el nervio, que está relacionado con caminar y apoyar el pie. No es igual que la fascitis plantar. Tenemos a las dos entidades que había mencionado anteriormente, que es la periostitis del calcáneo, que es la membrana que recubre el hueso que se inflama, que no es lo más común, y la enfermedad de Sever, que esta enfermedad es una apofisitis y ocurre generalmente en la inserción del tendón de Aquiles, es posterior. Puede doler el pie, pero no está relacionado íntimamente con el dolor del espolón calcáneo inferior, porque este es el espolón calcáneo posterior. Y ocurre en etapas de crecimiento de un niño, o sea, ocurre en etapa infantil y adolescente. Empezaron a decirle, palpando, en el sentido viendo a ver dónde estaba el dolor, para identificar bien dónde estaba el espolón. Y como te digo, un poquito de hinchazón, pero no tanto, porque al fin de cuentas cuando andas con zapatos cerrados en los calzados no se echa a ver, pero ya ahí a la revisión palpable del médico, ellos sí, con su experiencia y capacidad te diagnostican. ¿Consideras entonces que es importante ir al médico en cuanto comienzan los síntomas? Yo pienso que tanto para el espolón calcáneo como para cualquier dolor debería acudirse al médico al instante. Lo que uno normalmente deja pasar ciertos días pensando de que puede ser algo menor o no, y entonces pueden llegar complicaciones o llegar al nivel de dolor que tenga que filtraciones como tuve que hacer yo. Pero bueno, sí, si no tienes conocimiento médico como para ello, cualquier dolor que tenga debería acudir inmediatamente. ¿Qué pruebas son necesarias para su diagnóstico? Lo más importante para su diagnóstico es un buen examen físico, una buena historia clínica, pero para corroborar el espolón calcáneo, que es algo físico, hay que comprobarlo con signos, y los signos son radiológicos. Se le hace al paciente una vista lateral de pie y podemos entonces corroborar el diagnóstico. Los espolones pueden ocurrir en la zona inferior, que es más doloroso y es más frecuente, o en la zona posterior. En la zona posterior es en la inserción del Aquiles, donde genera menos dolor que que estamos tocando en este tema, que es la inflamación de la parte posterior del pie. Se ve como una espina de 1 centímetro a 2,5, puede ser de una forma insidiosa hacia abajo o en forma de gancho o de punta, que generalmente genera menos dolor. También puede ser que se haga una radiografía por otra cosa y se descubra como un hallazgo nuevo sin dolor. Puede ser de una forma asintomática. Yo soy una persona que usa mucho zapatos bajos. Por eso creo que depende también del punto de vista de la persona. Si, no sé, no sé cómo se llama científicamente, pero tenga el pie plano o no, y deba usar zapatos un poco más altos, como me recomendaron a mí que tengo que usar de 3 centímetros más o menos, pero bueno, zapatos ni muy altos para que no haga daño en cualquier otra parte del cuerpo, en columna o espalda, ni muy bajo para que no afecte tanto los calcañales o los pies. El tratamiento del espolón calcáneo doloroso, porque le estamos diciendo que podría ser asintomático, el tratamiento es conservador o quirúrgico. En conservadores se divide igual, no medicamentoso y medicamentoso. Se manejan los AINES, los antiinflamatorios, muy importante los relajantes musculares. Incluso se realizan procederes como son las infiltraciones en la zona dolorosa del calcáneo con sustancias esteroideas, acetato de transinolona, betametasona. Ya no se utilizan tanto los bloqueos y demás, pero también pueden ser utilizados, y fármacos como son el baclofeno, como relajante muscular en esa zona y demás. También se podrían utilizar iontoforesis con algunos medicamentos, como son los analgésicos, la lidocaína, para aliviar el dolor en esa zona.
Y los no medicamentosos tenemos dos caminos: el uso de las férulas, las órtesis y los vendajes. Las férulas son muy importantes para evitar el dolor y el cambio de calzado también es importante. Estas férulas pueden ser para el cambio de postura o pueden ser también para evitar el apoyo del pie. Están las taloneras almohadilladas, que pueden ser de silicona o pueden ser de esponja, pueden ser fijas, no pueden ser fijas, o sea, rígidas. También se pueden utilizar el calzado mayor de 3 centímetros, descrito en la literatura como de 1 pulgada, para disminuir el apoyo en esa parte del pie. Sabemos que el pie tiene un trípode y uno de sus apoyos es en la base del calcáneo, donde se genera el dolor y la presión. Eso se cambia y disminuye el dolor. También los vendajes son importantes. Estos vendajes van encaminados a corregir el pie plano o el pie cabo y evitar el apoyo del pie, generalmente en deportistas, generalmente en los atletas. Otro que podría ser importante en el tratamiento son el uso de ondas de choque. Si bien no es un tratamiento quirúrgico, es un proceder muy importante. Es el uso de una especie de onda magnética, como la litrotricia, donde se rompe este espolón mediante una especie de onda, y el paciente de 24 y 48 horas puede regresar a su vida diaria sin dolor. Y el otro tratamiento que tendríamos que pasar sería el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico se dividiría en dos: tratamiento a cielo cerrado, que es cuando se utilizan endoscopías y terapias mínimamente invasivas, llamadas ahora mínimo acceso, donde se entran por pequeños puertos y se opera el espolón calcáneo, y después una terapia con láser muy efectiva. Y lo otro sería utilizar como tal la técnica abierta, que es la clásica, donde se abre la fascia plantar, se hace una fasciotomía, se quita el espolón calcáneo o la espina que está provocando el dolor. Y lo otro que puede ocurrir en él es desinsertar incluso los músculos cortos de los extensores del dedo del quinto artejo del pie. ¿Este padecimiento puede desaparecer espontáneamente o ser asintomático? Sí, esta enfermedad puede ser asintomática en el 25% de los casos. Es un hallazgo radiológico. El paciente no define dolor ni discrimina nada, ya que no se pone en contacto el espolón o no hace contacto ni con los músculos cortos de los dedos, de los flexores de los pies, ni hace contacto con el nervio tibial o el nervio posterior del calcáneo o los nervios que están en la zona, o no se encuentra estimulado o estimula a la fascia plantar, que está ricamente vascularizado y provoca un dolor en esa zona. Podría ser asintomático. La curación, si tiene un alto por ciento de curación, entre el 80 y el 90% tratados con estos medicamentos. Incluso el tratamiento conservador es bastante efectivo antes de llegar al tratamiento quirúrgico. Yo recomendaría de que, primero, para evitarlo, el uso de zapatos, es decir, de calzado medianamente alto, que te equilibre el pie, y no estar tanto tiempo de pie, es decir, no abusar de caminar o de algún ejercicio físico. Y luego de que ya sienta dolencia, no esperar a 1 semana, 2 semanas que no puedas caminar, no puedas estar de pie, simplemente cuando comiencen los síntomas acudir al especialista. Doctor, ¿se recupera completamente la persona con este tratamiento? Sí, en un 90%, de un 80 a un 90%, los pacientes evolucionan favorablemente. No tienen ninguna secuela de la sintomatología y no padecen nuevamente del espolón calcáneo. El espolón calcáneo generalmente se expresa de una forma unilateral o bilateral, puede ser en los dos pies, pero generalmente no es parte de un mismo camino. Puede ser primero el espolón calcáneo en un pie, y cuando se está resolviendo puede pasar al otro, o nunca desarrollarse, o puede ser un hallazgo. Sabemos que es producto del peso sobre el suelo, una compresión, por lo tanto, puede estar ahí y no generar dolor. Generalmente el molesto dolor de este padecimiento se intensifica con los primeros pasos de la mañana, y aunque puede calmarse durante el reposo, este vuelve a aparecer al apoyar el pie, realizar alguna actividad deportiva e incluso puede agravarse al cargar pesos excesivos. Pero si es diagnosticado oportunamente y usted trata su dolencia, entonces puede mejorar. Por hoy es todo. La próxima semana no faltes y dame el placer de volver a saludarte.